Gracias por su sintonía, agradecemos profundamente que continúe con nosotros y sobre todo que tome los elementos que ponemos sobre la mesa de debate para analizar y profundizar sobre los temas que definen la agenda política y noticiosa de este país. Y en esta segunda entrevista conversamos sobre la decisión que tomará un juez, durante la cual, en medio de su resolución, declaró la falta de mérito a los detenidos del sábado del pasado 21 a inmediaciones de la Plaza y el Congreso de la República. El Juzgado de Paz Penal de faltas de turnos certificó lo conducente en contra de los agentes de la PNC que participaron en estas capturas y ordenó al Ministerio Público que investigara los hechos para determinar las responsabilidades. Para conversar sobre las implicaciones jurídicas y operativas también de la intervención de la Policía Nacional Civil, nos enlazamos con el licenciado, el doctor Arkel Benítez, ex viceministro de Gobernación, y el licenciado Stu Velasco, ex subdirector de la Policía Nacional Civil. A ambos el agradecimiento por atendernos y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches Buenas a noches, muchas ambos. gracias. Buenas noches. Doctor Benítez, pues si usted nos puede dar, empezar dando su, digamos, evaluación, sus impresiones de lo que sucedió el sábado pasado en la manifestación, digamos, ¿considera usted que hubo un abuso de autoridad de parte de la Policía Nacional Civil en las manifestaciones del sábado pasado? Mire, sí, hubo varias situaciones, ¿verdad? Para empezar, yo creo que valdría la pena contextualizarlo. Recientemente acabamos de escuchar al doctor Rafael Espada, ex vicepresidente de la República, haciendo una acotación interesante acerca de lo que podría ser el análisis comparativo entre lo que ocurrió en 2015 y lo que ocurrió el sábado pasado, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de la noche y el día. Fueron dos situaciones muy diferentes, ¿verdad? Un despliegue policial totalmente preventivo en 2015, garantizando los derechos humanos, garantizando el derecho a la manifestación pacífica. Y esa fue la tónica de esas manifestaciones, ¿verdad? Lo que vimos el día sábado es algo que todavía debe terminar de investigarse, tanto desde el punto de vista de todo lo que se dice, si hubieron infiltrados o no, el tema de vandalismo al Congreso de la República como un edificio, digamos, que es público, pero también distinguir que en la plaza habían personas manifestando su descontento en forma pacífica, como lo refería el doctor Espada, y eso se tiene que analizar profundamente. Vimos videos en donde sí se puede advertir, y no hay que ser un experto ni un perito en temas de seguridad ciudadana ni de derechos humanos para advertir que sí se empleó en determinadas imágenes que podíamos ver cierto exceso, digamos, en el uso de la fuerza, específicamente cuando ya está reducida al orden una persona, ¿verdad? Aquí nos obliga a ir a un análisis un poco más profundo y exhaustivo e hilar más fino en cuanto al protocolo de actuación policial en manifestaciones y por supuesto también remitirnos a lo que son los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que eso está en el marco de las Naciones Unidas desde 1990. Imagino que vamos a profundizar un poco en esto, pero digamos en términos generales, el tema es que sí vimos una actuación diferente de la PNC en esta manifestación, diferente a lo que se vio y se vivió en el año 2015. Licenciado Velasco, a partir de su conocimiento profundo de la institución policial, ¿pudiera ampliarnos lo que ya el doctor Benítez ha planteado respecto de los protocolos? Porque no es lo mismo la reacción de las fuerzas de seguridad en un contexto como el que se dio en las inmediaciones del Congreso de la República a que esas mismas acciones se repliquen cuadras adelante en la manifestación pacífica que se vivía en la Plaza de la Constitución. ¿Cuáles son los protocolos y cuáles son las instrucciones que tienen los oficiales, los efectivos policiales para poder reaccionar en condiciones de tensión? Muchas gracias. Primeramente, pues, hacer un contexto dentro de la expresión ciudadana que se está dando. La Policía Nacional Civil tiene un ordenamiento jurídico y constitucional de, primeramente, poder garantizar el derecho a manifestación, artículo 33 de la Constitución, y por otro lado también tiene la obligación de mantener el orden público. Dentro de esa línea base debe basarse toda actuación policial. Diríamos que los protocolos establecidos por la Policía Nacional Civil y que se conocen son siempre el tema preventivo, que lo que busca es garantizar la libre expresión ciudadana, la libre manifestación
siempre y cuando esta sea de forma pacífica. Y cuando ya hay otros elementos que distorsionan esa pacificidad que tiene que tener toda manifestación, que pueda ser la agresión a ciudadanos que están en paz, la agresión a la autoridad o la destrucción o actos incendiarios, existe también el protocolo y la obligación legal de tener que responder con la fuerza proporcional que amerite para ello. De ahí partimos, son contextos históricos diferentes, 2015, 2020. Diríamos que las modalidades, al menos en un grupo, ha sido distinta. Y lo importante es mantener establecidos los protocolos de seguridad, poder tener también una reacción acorde a lo que se está viviendo en el momento y desafortunadamente muchas veces, aunque se mantienen los protocolos, muchas veces es inminente el uso de la fuerza y allí se requiere total actuación inmediata, poder neutralizar con los instrumentos que para ello existen reglamentados a las personas que desean hacer manifestaciones violentas y que ponen en alteración el orden y la seguridad de los ciudadanos e inclusive la propia seguridad de las personas que inician con actos violentos. Esos son los dos parámetros en los cuales debe establecerse el protocolo y la actuación policial en todo tipo de manifestaciones. Ahora, digamos, doctor Benítez, con base a lo que ya nos decía el licenciado Velasco, digamos, ¿cómo evaluar la situación del sábado? Digamos, ya decía el licenciado Velasco que es reaccionar con esta fuerza proporcional a lo que se está viviendo, pero digamos, si veíamos la plaza, veíamos un ambiente bastante tranquilo el día sábado. Por otro lado, en el lado del Congreso de la República, pues se veían actos bastante cuestionables, digamos. ¿Podemos decir que la Policía Nacional Civil abusó de dichos protocolos, los ejecutaron bien? Digamos, ¿cuál es su opinión en torno a esto? Mire, yo creo que hay varias situaciones. A mí en lo particular el protocolo de actuación vigente de la PNC no me gusta, ¿verdad? Es un protocolo que creo que deja muchas lagunas, muchos vacíos. También hay que entender acá que, digamos, las gobernaciones departamentales, hay distintos actores que participan, digamos, suministrando información para que la Policía Nacional Civil pueda hacer previamente un plan. Hoy escuchamos declaraciones del vocero de la policía que decía que hoy sí ya tienen un plan y que ya están claros de cómo van a resguardar el área y qué es lo que van a hacer. El protocolo que actualmente rige, digamos, la actuación policial establece 3 anillos de seguridad. Un anillo inicial con policía eminentemente preventiva que va desarmada, un segundo anillo que se pudiera conformar en caso las circunstancias lo ameriten, ¿verdad? Con personal del núcleo de reserva de la comisaría que tiene que ver con la demarcación policial, y un tercer anillo que ya son las fuerzas especiales, Marinés, ¿verdad? Son las fuerzas especiales de la policía que tienen un entrenamiento ya específico para, digamos, contrarrestar desde la lógica del uso proporcional de la fuerza, con un equipo especial, con un armamento pues ya, digamos, apropiado para poder hacer frente, digamos, a acciones violentas o vandalismo. Ese sería un tercer anillo. Pero digamos que en todo lo relacionado al esquema de seguridad, aquí también habría que preguntarse qué informaciones previas tuvo la Policía Nacional Civil, si hubo un análisis previo de inteligencia también para saber cómo se estaba empezando a gestar la manifestación, qué información tenía la Policía Nacional Civil previamente de las circunstancias que pudieran rodear a la manifestación en términos de posibles infiltrados, qué situaciones pudieran haberse advertido también previamente, ¿verdad? Fíjense que el protocolo es un protocolo que a mi juicio, como lo he dicho, se queda escueto porque dice que 1 hora antes debieran estar los primeros anillos de seguridad acordonando edificios públicos y demás. Eso es muy poco tiempo, ¿verdad? Yo creo que ese protocolo habrá que revisarlo. Hay que hacer un análisis exhaustivo. Quiero expresarle también, Marinés, que dentro del propio protocolo se establece que deben haber elementos de la ORP, de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC,
también velando porque la actuación de la policía sea adecuada. O sea, es un protocolo que si bien deja algunas lagunas, sí por lo menos tiene, digamos, una serie de elementos orgánicos, ¿verdad? En donde hay varias unidades implicadas de la Policía Nacional Civil. Una de ellas es el tema de la ORP, que es muy importante porque supervisa la calidad del trabajo en el despliegue policial. Ahora, hay que recordar también que para que la judicatura en un momento determinado logre, digamos, advertir que existen suficientes elementos como para creer que las personas detenidas participaron en esos hechos delictivos que se les están endilgando, como en este caso serían los actos vandálicos, me imagino yo que fueron las imputaciones de la Fiscalía, el juez también necesita tener elementos de prueba. El juez necesita tener evidencias que en ese momento lo lleven a ese estado primitivo, intelectual, ¿verdad? De creencia que la persona pudo haber participado en ese hecho delictivo. Claro, lo que ocurre es de que la ciudadanía tiene las imágenes de la prensa, de los medios, pero el juzgador está ahí sentado esperando que el Ministerio Público le explique desde el punto de vista de la aproximación a la verdad real, material o histórica que exige el proceso penal, con pruebas, con elementos de convicción, para que el juez pueda hacerse una idea realmente y tenga la película más o menos acabada y le permita emitir un criterio para poder procesar a una persona. Entonces aquí se conjugan muchas situaciones realmente. Yo sí diría que convendría actualizar y analizar nuevamente ese protocolo de actuación policial. Curiosamente, ese protocolo deja muy al margen incluso al director de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Solamente es un actor al que le informan qué es lo que van a hacer los mandos medios. Y realmente en unas manifestaciones o en procedimientos de esta envergadura, en donde hay también un control político de la situación, hay que recordar que un protocolo es al final del día algo instrumental, algo que rige, digamos, una hoja de ruta para actuar para las fuerzas de seguridad, pero eso no está por encima de lo que establece la ley de la propia Policía Nacional Civil. Ahora, El licenciado artículo Velasco. 3 de la ley de la Policía Nacional Civil es claro y establece que el mando supremo de la fuerza pública de la PNC lo tiene el presidente de la República, quien actúa a través del ministro de Gobernación para ejercer la conducción política y estratégica de todo el quehacer de la Policía Nacional Civil. Licenciado Entonces, Velasco, yo creo que hay licenciado que Velasco. hacer una revisión sobre esos protocolos. Licenciado Velasco, ya el doctor Benítez ha hecho una descripción de cómo está el protocolo y cómo está estructurado pues, desde las lógicas de gabinete, pero estando en campo, ¿quién supervisa lo que ya el doctor Benítez ha planteado de la presencia de la ORP y qué capacidad tiene ya en el despliegue policial en campo? ¿Quién tiene la posibilidad de medir el uso racional de la fuerza, el uso proporcional de la fuerza, y quién llama a reducir las acciones del uso de la fuerza cuando éstas pues, transgreden ciertos niveles de proporcionalidad? Sí, muchas gracias. Los protocolos son una guía que orientan el actuar policial. Sin embargo, en la operatividad que se da, se toman las decisiones en segundos. Esto es algo bien importante porque cuando hacemos un análisis retrospectivo de lo que ha sucedido, tenemos un tiempo y un espacio determinado que nos permite jugar diversas fórmulas. Esa parte operativa que toma una decisión en segundos debe ser evaluada por todas las personas que hacen una auditoría al actuar policial para fines de comprender qué es lo que sucede en el campo operativo. Claro, la Policía Nacional Civil tiene una instrucción y un estudio para el manejo de masas violentas. En el momento específico de la toma de decisiones, siempre va a haber un oficial a cargo que conoce los protocolos y que estará llamando al subalterno e informándole para tomar la mejor decisión en el momento. Y aquí yo quiero trasladar a las personas que nos están escuchando y viendo cuál es el vivir de un policía cuando está enfrente de una manifestación, más allá del protocolo. El Policía Nacional Civil lo que quiere en último momento es enfrentarse
hacia el ciudadano y utilizar la fuerza. Y hace un esfuerzo muchas veces sobrehumano de hacerle comprender que si bien existe alguna molestia política o la que él quiera manifestar, hacerle comprender que la vía de la violencia no es la ruta. Ese es el sentir de un policía nacional civil que tiene enfrente a 100, a 500 o a 1000 personas y muchas veces en un estado violento. Y casi siempre, como podemos observar nosotros en videos, cuando algunas personas inician la agresión contundentes como son piedras, hay que hacer la salvedad de que el protocolo dice utilizar la fuerza hasta último momento. Pero hacer el contexto y la explicación operativa de que una de esas piedras que son lanzadas con fuerza por parte de la manifestación son capaces de quitarle la vida a un agente de Policía Nacional Civil y en muchas ocasiones de autogolpear, herir o matar a un propio compañero de manifestación. En ese momento, el oficial a cargo que toma la decisión consulta si utiliza la fuerza. Y por lo regular, un mando superior le da la instrucción que si está agotado todo el procedimiento de disuasión a la no violencia, que entonces use profesionalmente la fuerza para poder contener y detener a las personas que están en ese tiempo manifestando. Yo diría también, para agregar un elemento importante a la operatividad, y creo que es algo a lo que se debe apostar, todos queremos un escenario pacífico, también es la capacidad de los equipos de inteligencia civil, que para eso también fueron creados, no para reprimir manifestaciones, pero sí para tratar de tener la capacidad de poder detectar los focos que se proyectan violentos, y si se tiene la capacidad de encontrar un arma contundente, de encontrar gasolina o cualquier líquido inflamable, poder actuar antes que ese grupo infiltrado o grupo violento de manifestación se convierta en un bloque y que entonces pueda atentar contra el patrimonio o contra las fuerzas de seguridad, o peor aún, llegar a la plaza, a un lugar donde están los manifestantes. Que en este contexto de seguridad es importante utilizar todo el recurso de inteligencia civil, entiéndase, no para reprimir o para hacer actos ilegales, sino para anticiparse a que esos bloques puedan operar en contra del patrimonio, en contra de las fuerzas de seguridad. Un elemento también más importante, aparte también de los anillos de seguridad que refería el doctor Arque Benítez, es tener un cuerpo de seguridad que pueda bloquear en determinado momento el acceso de cualquier grupo violento que esté huyendo de las fuerzas de seguridad y que pretenda llegar a la Plaza Pacífica, porque ese es un escenario bien complicado con miles de personas y que un grupo violento a ese grupo pacífico y crear realmente una tragedia. Yo apostaría a los métodos de prevención de la Policía Nacional Civil. Yo apostaría al cumplimiento de la Constitución Política de la República con mucho rigor por parte de la Policía Nacional Civil, pero también al cumplimiento de la Constitución Política por parte del ciudadano que va a manifestar. Es decir, la fórmula para que una manifestación pueda ser pacífica es en doble vía. Claro, la responsabilidad es del Estado, de la Policía Nacional Civil, de mantener el control, de no permitir actos violentos, pero también la responsabilidad ciudadana de algún ciudadano que tenga información que hay un grupo violento que pretende hacer actos incendiarios, Doctor Benítez. Debe de informarlo a la autoridad y poder colaborar, si ese fuera el caso, y lamentablemente en un contexto de reacción policial también debemos comprender, no podemos justificar ninguna acción policial que en el hecho mismo revista de abuso de autoridad, pero cuando un grupo de policías
recibe una lluvia de piedras que es capaz de matarlos, la reacción de fuerza proporcional muy probablemente vaya a ocasionar que un ciudadano de los que está a punto de matar a un policía que cumple con su deber pueda salir herido en ese enfrentamiento. Esa dinámica no es muchas veces Doctor susceptible Benítez. al ojo humano y debe establecerse en una investigación objetiva para que entonces podamos respaldar a las instituciones de Estado como se lo merecen y también pedirles rendición de cuentas. Ahora, doctor Benítez, en este sentido, lo que ya decía el licenciado Velasco, digamos, medidas de prevención. ¿Qué medidas de prevención puede tomar la Policía Nacional Civil para pues, evitar que sucedan este tipo de situaciones? ¿Qué esperar también de la manifestación del día de mañana en ese sentido? Pues mira, Marinés, yo la verdad espero sentir el mismo orgullo que sentí de la Policía Nacional Civil cuando yo fui viceministro en 2015 y la orden del presidente de la República de turno fue que no quería ni un solo desmayado y se cumplió con esa orden política de que las manifestaciones fueran pacíficas. La Subdirección de Prevención del Delito jugó un rol protagónico en 2015 en las manifestaciones, ¿verdad? Y yo esperaría que sintamos ese mismo orgullo que sentimos los guatemaltecos cuando vimos a la policía apoyar la pandemia, esta pandemia que ha sido tan dura para todos los guatemaltecos, que sintamos ese mismo orgullo que sentimos de la policía en estas emergencias climáticas que también generaron, digamos, un despliegue de la policía impresionante y de las demás fuerzas de seguridad y cuerpos de socorro. Yo esperaría que el día de mañana la policía haga una reflexión, recapacite. Me gusta ver ya en Twitter, en la cuenta oficial de la PNC, que hay videos ya un poco más, digamos, informativos para la población, ¿verdad? Para quienes deseen manifestar, haciendo un llamado ya mucho más pacífico también, una policía que se ve, digamos, con una visión de más de prevención, ¿verdad? Retomo lo que dijo Stu Velasco, que es muy importante, el tema de inteligencia, ya lo había dicho yo antes, el tema de la inteligencia es bien importante. A estas horas de la noche, para que nos entendamos, ya Inteligencia Civil debió haberle dado un reporte al presidente de la República e irle pasando el día de mañana desde temprana hora qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y Stu Velasco hablaba de algo muy importante, la ciudadanía, los manifestantes que vayan a ejercer su derecho ciudadano y constitucional a expresarse, si ven situaciones, yo creo que ahí, y se responde también tu pregunta, Marinés, si hay alguna situación que puedan ellos ver anómala, digamos, extraña, incluso delictiva, hacerla del conocimiento de la Policía Nacional Civil. Es muy importante la colaboración ciudadana, es parte de esos deberes a los que se refería tú, Velasco, que están también en la propia ley orgánica de la PNC. La ley orgánica de la PNC no solamente le da obligaciones a la policía, también le da obligaciones a la ciudadanía. Lo que pasa es que hay que leerse la ley, ¿verdad? Hay que leerse la Constitución. Doctor, Pero hay deberes también que tienen que garantizarse de parte de la ciudadanía. nos hemos quedado sin tiempo, pero el agradecimiento a ambos por aclarar dudas, pero sobre todo poner un reflector que ilumine el debate político de este país en torno a lo que está viviendo en cuanto a las manifestaciones. A ambos el agradecimiento. Muy buenas noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Marinés, la antesala de un nuevo sábado de manifestaciones, así que el llamado a todas las personas que vayan a manifestar el día de mañana, que lo hagan en condiciones pacíficas. No es necesario llevar en la mochila un bate o piedras. Lleve a la manifestación agua para usted, para compartir. Lleve aquellos implementos que le permitan protegerse de las inclemencias del tiempo, pero sobre todo evite acciones que puedan rayar en lo ilegal. Así es, que estoy de acuerdo contigo y que no se les olvide que hay una pandemia allá afuera todavía, que lleven también sus mascarillas y medidas de prevención. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Feliz noche.